Cordial saludo, esta es nuestra presentación en el día de hoy. Buenas noches. Nosotras expondremos la explicación de las formas de interacción social. Nuestro equipo está conformado por Lady Lorena López y Nancy Ramírez. Primero que todo, haremos una pequeña introducción a nuestra exposición. La comprensión de los actos de las personas dentro de una comunidad nos permite entender la manera como funciona una sociedad, bien sea a partir de una microsociología que pueda identificar los actos más sencillos de socialización hasta un análisis minucioso de rituales significativos en comunidad con respecto a las expectativas de los otros. Para ello, entender la importancia del rol de cada integrante en su círculo social nos permite un entendimiento o al menos un acercamiento al comportamiento de la especie humana dentro de la cotidianidad. La opción de poder verse uno mismo a partir de ser un ser objeto o un ser sujeto es de vital importancia y nos abre una gran ventana a los procesos de racionalización tanto individual como colectiva. Aunque sea muy difícil tener una certeza total sobre si se actúa por experiencias mecanizadas o racionalmente sin una conciencia latente, o tal vez todo lo relacionamos inconscientemente por la emocionalidad sin memoria. Buenas noches. Nosotras expondremos la explicación de las formas de interacción social. Rituales y cohesión social de Emmeline Durkheim. Explica que los rituales son prácticas colectivas que las personas realizan cuando ocurre algo importante dentro de una comunidad, ¿sí? No son solo acciones individuales, sino actividades que se hacen en grupo y que tienen un significado social, ¿sí? Algo interesante es que Durkheim dice que muchas veces las personas participan en los rituales no solo porque quieren, sino porque la sociedad espera que lo hagan, ¿sí? Es decir, existe una especie de obligación social de actuar de cierta manera en determinada situación. Vamos a mirar unos ejemplos de la vida cotidiana. Cuando se muere alguien, ¿sí? Muchas personas asisten al funeral, expresan tristeza o acompañan a la familia. Esto no solo se hace por un sentimiento personal, sino también porque socialmente se espera que mostremos que respeto y apoyo, ¿sí? Otro ejemplo también de la vida cotidiana es la celebración de los cumpleaños. Cuando las personas cantan, llevan tortas o se reúnen para celebrar, están participando en un ritual social. ¿Qué hace esto? Que fortalece los vínculos entre amigos y familiares, ¿sí? ¿Por qué son importantes los rituales? Porque en general generan efervescencia colectiva. ¿Qué significa esto? Que es cuando varias personas comparten emociones al mismo tiempo. Eso hace que el grupo se sienta más unido, ¿sí? En ese sentido, los rituales ayudan a mantener la cohesión social. ¿Por qué? Porque permiten que las personas se reúnan, compartan emociones y refuercen su sentido de pertenencia al grupo. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo autor. Encontramos al señor George Herbert Mead. Entonces, ¿qué plantea Mead? De acuerdo a la visión de Mead, los seres humanos no nacemos siendo personas, sino que nos forjamos como tal a través de los roles dentro de las interacciones sociales. Entonces, nos habla del ser. ¿Qué es el ser? Dice que es la comprensión de uno mismo. Entonces, es la capacidad que tenemos de considerarnos como objetos y sujetos, y se adquiere a través de la socialización y la interacción con otros. Ahora se puede comprender el concepto que propone Mick y que nombra como self. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nos dice que podemos percibirnos como objetos o sujetos? Entonces, cuando nos percibimos como un objeto, es cuando somos reflexivos y nos autoevaluamos. Un ejemplo de ello es cuando se pregunta uno mismo, ¿lo he hecho bien? Y cuando somos sujetos es cuando somos reflexivos y nos autoevaluamos decidimos y respondemos en base a los demás. Un ejemplo de ello es cuando expresamos nuestra opinión, pero estamos pendientes de la reacción del otro y lo hacemos pensando en cómo el otro lo va a percibir. Entonces nos habla de el objeto y el sujeto.
Entonces él nos dice que el self es la comprensión de uno mismo a partir de los roles. ¿Pero qué son los roles? Los roles son los mecanismos de aprendizaje social que se toman de las expectativas colectivas y se internalizan por nuestro yo generalizado. Entonces ya nos habla del yo generalizado. ¿Cuál es un ejemplo de rol? Ser un doctor, ser un profesor, ser un ingeniero. Esos son los roles que cumplimos en la sociedad. ¿Y qué es el yo generalizado? El yo generalizado es una voz social que nos orienta en nuestro comportamiento y que se rige por las normas, las expectativas, las actitudes aprendidas durante el proceso de socialización. Básicamente son como nuestras bases educativas y lo que nos forja en nuestro comportamiento social. Entonces, aquí nos dice que para poder cumplir ese self, tiene que pasar por dos etapas, que es el mí y el yo. Entonces, comenzamos por el yo. ¿Qué es el yo? El yo es la respuesta espontánea y creativa y libre frente a la actitud de los demás. Es la parte que no piensa en los demás, sino piensan en el deseo propio y en los gustos propios y aunque no es totalmente libre de los parámetros sociales, es la parte más libre de la persona. ¿De qué lo caracteriza? Entonces, el yo lo caracteriza, que es representa la iniciativa personal de las personas, es la parte creativa e imprevisiva de las personas, o sea, la que actúa sin que nadie sabe cómo va a reaccionar alguien, es esa parte imprevisiva. No es totalmente determinada por las normas sociales, en una parte sí, porque es de acuerdo a nuestra forma de ser y nuestras creencias y nuestras bases educacionales y permite la innovación y el cambio dentro de la sociedad, porque es algo muy de uno que nace y es esa parte que aporta nuevas cosas que otros no podrían aportar o pueden aportar, pero no de la misma manera que cada individuo. ¿Qué es el mí? El mí representa el conjunto de actitudes, normas y expectativas aprendidas de la sociedad que han sido interiorizados por nuestro yo generalizado y representa nuestros parámetros de comportamiento y forma la parte social del yo. Entonces, el mí y el yo, o el yo o el mí, interaccionan el uno con el otro para que el individuo pueda ser parte de la sociedad. ¿Cuáles son las características del mí? Entonces surge a través de la interacción con otros. Refleja lo que la sociedad espera de nosotros. Permite que la persona regule su comportamiento de acuerdo a las normas sociales. Está relacionado con la capacidad de ponerse en el lugar de otro y es la parte que actúa considerando las reglas sociales y la opinión de los demás. Entonces, cuando estas dos partes interaccionan, estos conceptos interaccionan entre sí, nos permite ser parte de la sociedad y al mismo tiempo mantener nuestra individualidad y la creatividad y aportar de manera activa ideas y propuestas a la sociedad. Esta es la propuesta que nos trae el señor George Herbert Mead. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo autor. Encontramos al señor George Herbert Mead. Entonces, ¿qué plantea Mead? De acuerdo a la edición de Mead, nuestro tercer autor se llama Randall Collins. Entonces, Randall Collins afirma que todos los fenómenos sociales deben ser estudiados desde la microsociología, ya que estos nacen de las pequeñas interacciones entre personas y son determinadas socialmente. Para Collins, la microsociología es el enfoque sociológico que estudia las interacciones cara a cara entre las personas y cómo a través de esas interacciones cotidianas se producen las emociones, los significados y el orden social. Afirma que la sociedad se construye a partir de las pequeñas interacciones sociales repetidas. Un ejemplo de ello es la misa. Entonces, ¿qué contiene la misa? La misa contiene reglas establecidas y heredadas entre generaciones, y a la misma vez se pueden ver sentimientos y emociones compartidos durante su desarrollo. Entonces, plantea que muchas interacciones funcionan como rituales, que para que sea un ritual tiene que cumplir ciertas condiciones. Entre ellas está físicamente presentes, las personas que tienen que estar físicamente compartiendo, comparten focos de atención común o intereses, comparten emociones hacia la actividad que realizan, generan sentimientos de pertenencia hacia el grupo. Los rituales generan como resultado energía emocional entre las personas, símbolos compartidos de lo que significa para ellos ese ritual, solidaridad grupal y normas sociales
o parámetros para su comportamiento y el compartir como tal del grupo. Él nos habla acerca de las cadenas de interacción. Entonces nos dice que las define como secuencias continuas de encuentros sociales que las personas experimentan en su vida cotidiana. Cada interacción influye en la siguiente interacción porque las personas guardan en su memoria las emociones que les provocó la interacción anterior. Así que buscan repetir las que le generan cosas positivas y evitan las que generan sentimientos negativos, lo cual decide los futuros comportamientos en las personas. De esta manera, la vida social se organiza como una red continua de interacciones sociales. Para Collins, las emociones son el resultado principal de las interacciones sociales, ya que el autor llama energía emocional al sentimiento provocado por la interacción social, ya sea positivo o negativo. De esta manera, Collins nos habla que las cadenas de interacción y las emociones ayudan a explicar por qué se mantienen ciertos grupos en sus relaciones unidos y en sus prácticas culturales, y asimismo por qué otros no funcionan cuando no cumplen estos parámetros. Está la teoría que nos deja el señor Randall Collins. Nuestro tercer autor se llama Randall Collins. Entonces, Randall Collins Cuarto, Hans Johanns, creatividad de la acción. Dice que quien propone una forma diferente de entender la acción humana. Johanns critica la idea de las personas siempre actúan de forma totalmente racional o simplemente siguiendo normas. Él dice que en la vida real muchas veces las personas actúan de manera creativa, dependiendo de la situación en la que se encuentren. Esto significa que cuando interactuamos con otros no siempre tenemos todo planeado, sino que muchas veces improvisamos o buscamos nuevas formas de actuar, ¿no? Vamos a mirar unos ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Cuando surge un problema en el trabajo, en la universidad y las personas tienen que buscar una solución en ese momento, aunque no exista una regla clara, pero hay que hacerlo, ¿sí? Otro ejemplo puede ser cuando estamos en una conversación con alguien. A veces no sabemos exactamente qué va a decir la otra persona, entonces nuestra respuesta va surgiendo en el momento según cómo se desarrolla la interacción. Para Jones, la interacción humana siempre está relacionada con el contexto y la situación. Por eso las personas tienen la capacidad de adaptarse y actuar de una forma creativa. Además, él planea que los valores y normas de la sociedad también se construyen a partir de las experiencias y las interacciones entre las personas. Para concluir, a partir de los actores analizados se puede comprender que la interacción social es fundamental para entender cómo funciona la sociedad. Durkheim muestra que los rituales permiten fortalecer los vínculos y cohesión entre las personas. Med explica que la identidad de los individuos se construye a través de la interacción y los roles sociales que aprendimos en la sociedad. Por su parte, Collins señala que muchas dinámicas sociales surgen de las interacciones cotidianas y de las emociones que se generan en esos encuentros. Finalmente, Joan plantea que las personas no solo actúan siguiendo normas, sino que también tienen la capacidad de actuar de manera creativa según las situaciones que enfrentan. En conjunto, estas perspectivas permiten entender que la sociedad se construye constantemente a partir de las interacciones, emociones y acciones de las personas en la vida cotidiana. Muchas gracias y aquí dejo las referencias bibliográficas.